Hola, hola, mis adorados chismosos y chismosas del Internet, bienvenidos una vez más a su canal favorito de dramas, escándalos y salseo celebrity. Su anfitriona de confianza está aquí, lista para desmenuzar el chisme más jugoso y las noticias más impactantes del mundo del espectáculo. Y creedme, hoy tenemos un festín. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha provocado auténticos terremotos en las redes sociales, un rumor que ha hecho temblar los cimientos del fandom turco y ha puesto los corazones de miles de fans a latir a un ritmo desenfrenado. Si lo adivinaron, hoy vamos a hablar de Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya, dos titanes de la actuación turca, y un supuesto gesto inesperado que, según las lenguas viperinas de Internet, ha derretido glaciares y resucitado ilusiones perdidas. ¿Son solo castillos en el aire? ¿Se trata de una elaborada campaña de marketing orquestada por sus respectivos representantes? ¿Hay acaso un átomo de verdad escondido tras toda esta vorágine mediática? Estamos presenciando el preludio de un nuevo romance épico, una historia de amor digna de una superproducción de Hollywood. Vamos a desmenuzar cada detalle, a analizarlo todo con lupa, desde los susurros iniciales que encendieron la chispa hasta las supuestas pruebas irrefutables que circulan a velocidad de vértigo por las autopistas de la información. Así que por favor, tomen asiento, ajusten sus cinturones, desempolven las palomitas y prepárense para un viaje trepidante repleto de drama, romance, giros inesperados y por supuesto toneladas de chisme picante. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a las profundidades de este misterio, déjenme pedirles un pequeño favor. Si son recién llegados a este vuestro humilde canal, les extiendo una cordial invitación a suscribirse y a activar la campanita de notificaciones. De esta forma, se asegurarán de no perderse ni uno solo de mis vídeos, repletos de exclusivas, noticias de última hora y análisis exhaustivos sobre sus celebridades favoritas. Les prometo que no se arrepentirán. Y a todos aquellos que ya forman parte de esta maravillosa comunidad, quiero expresarles mi más sincero agradecimiento por su apoyo incondicional. De verdad, significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más dilación, vamos al meollo del asunto. A Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya, dos nombres que evocan pasión, talento y éxito. Estos dos pesos pesados de la actuación turca no necesitan presentación. Ambos han conquistado al público con su innegable talento, su arrollador carisma y su indiscutible atractivo físico. A Atay, con esa mirada penetrante que parece leer el alma y su aura de chico rebelde con un corazón de oro, nos ha robado el aliento en series tan aclamadas como Medcezir y El Protector. Y Serine, con su belleza radiante, su sonrisa cautivadora y su asombrosa versatilidad actoral, nos ha enamorado en producciones tan memorables como Medcezir y la fascinante Sameran. Precisamente fue su colaboración en la exitosísima Medcezir lo que encendió la mecha de la especulación hace ya varios años. La química incandescente entre Yaman y Mira, sus respectivos personajes, era tan palpable, tan tangible, que legiones de fans alrededor del mundo cruzaron los dedos con fervor para que ese romance de ficción trascendiera la pantalla y se convirtiera en una dulce realidad. Sin embargo, a pesar de que se les vinculó sentimentalmente durante un tiempo, nunca se confirmó nada de manera oficial. Ambos continuaron sus caminos por separado, cosechando éxitos profesionales y manteniendo sus vidas personales bajo un hermético velo de privacidad. Pero, aquí es donde la historia da un giro inesperado y la trama se pone verdaderamente jugosa. En las últimas semanas, las redes sociales se han visto sacudidas por una serie de rumores explosivos que apuntan a un posible reencuentro entre Atay y Serine. Y no me refiero a una colaboración profesional, a un proyecto televisivo que los vuelva a unir en la pantalla, sino a un reencuentro sentimental, a una segunda oportunidad para el amor. Todo comenzó con una serie de coincidencias aparentemente inocentes que los fans más observadores y avispados no tardaron en señalar con entusiasmo. Por ejemplo, ambos fueron vistos en los mismos destinos turísticos, aunque en diferentes momentos durante sus recientes vacaciones. ¿Simple casualidad? Algunos sostienen que no existe tal cosa. También se comentó que ambos estaban siguiendo a las mismas cuentas de Instagram, cuentas relacionadas con viajes exóticos, restaurantes de moda y estilo de vida lujoso. ¿Otra coincidencia fortuita? Podría ser. Pero como bien sabemos, cuando se trata de chismes de celebridades, nunca se puede descartar nada. Donde hay humo suele haber fuego. Pero la verdadera bomba, la detonante que desató este huracán de rumores y especulaciones, fue un supuesto gesto inesperado de Atay hacia Serine.
Según varias fuentes, Atai habría enviado a Serinei un ramo de flores gigante, de proporciones épicas, compuesto por rosas rojas, orquídeas blancas y lirios perfumados, acompañado de una nota manuscrita rebosante de cariño y admiración, después de asistir a la función de estreno de su última obra de teatro, aclamada por la crítica. Imagínense la escena. Serinei, radiante y eufórica después de una actuación magistral que dejó al público boquiabierto, recibiendo este regalo inesperado y deslumbrante de Atai. Un gesto romántico digno de una película de Hollywood. La noticia se propagó a la velocidad de la luz como un reguero de pólvora, y las redes sociales se inundaron de comentarios de fans extasiados, esperanzados y por supuesto profundamente chismosos. El hashtag #Aser se convirtió en trending topic mundial en cuestión de minutos. Pero alto ahí. Antes de que nos dejemos llevar por la euforia colectiva y empecemos a planear la boda y a diseñar el vestido de novia, es imperativo mantener la cabeza fría y ser realistas. No existe ninguna confirmación oficial de absolutamente nada. Ni Atai ni Serinei han emitido declaraciones al respecto. Sus representantes se han mantenido en silencio, negándose a comentar sobre la situación. Así que por ahora, todo se reduce a rumores, especulaciones y conjeturas. Sin embargo, eso no significa que no podamos deleitarnos con el chisme y fantasear un poco, ¿verdad? Vamos a analizar las posibilidades desde una perspectiva objetiva. ¿Por qué este gesto, si es que realmente existió, ha provocado semejante revuelo mediático? Creo que la clave reside en la historia que ya existe entre Atai y Serinei. Su trabajo en Medcezir dejó una huella imborrable en el imaginario colectivo. Muchos fans aún sueñan con verlos juntos, tanto en la pantalla como fuera de ella, y anhelan que su química traspase la ficción. Además, ambos son figuras sumamente queridas y admiradas en Turquía y en el extranjero. Su innegable talento, su carisma arrollador y su atractivo físico los convierten, a los ojos del público, en una pareja perfecta, destinada a estar junta. Y seamos honestos, a todos nos fascina un buen romance de celebridades. Nos gusta imaginar que esos personajes que vemos en la pantalla, que nos hacen reír, llorar y suspirar, también pueden encontrar el amor verdadero en la vida real, que pueden vivir su propio cuento de hadas. Pero, ¿qué tan probable es que este romance sea real? Es extremadamente difícil de predecir. Como mencioné anteriormente, ambos son muy reservados y cautelosos con sus vidas personales. No suelen compartir detalles íntimos sobre sus relaciones. Además, ambos han tenido romances públicos en el pasado, y son perfectamente conscientes de lo complicado y estresante que puede ser mantener una relación bajo el constante escrutinio de los medios y la mirada inquisitiva del público. Por otro lado, el tiempo lo cura todo, y las personas cambian con el paso de los años. Quizás, después de años de seguir caminos separados, de madurar y de vivir diferentes experiencias, ambos se han dado cuenta de que existe una conexión especial entre ellos, un vínculo que nunca se rompió. Quizás ese gesto inesperado es simplemente el primer paso tentativo de un reencuentro que podría cambiar sus vidas para siempre. O por el contrario, quizás todo esto es una simple coincidencia, una serie de malentendidos y exageraciones alimentadas por la sed insaciable de chisme del público. Quizás Atai le envió flores a Serinei como un gesto de amistad y admiración profesional, para felicitarla por su brillante actuación. Quizás los rumores sobre sus vacaciones en los mismos destinos y sus intereses comunes son solo eso, rumores sin fundamento. La verdad es que solo ellos dos conocen la respuesta. Pero independientemente de la verdad, este chisme nos ha proporcionado material de sobra para debatir, analizar y fantasear. Nos ha recordado la magia que existe entre Atai y Serinei, y nos ha permitido soñar con un posible romance de cuento de hadas, una historia de amor épica que trasciende la pantalla. Y al final, ¿no es eso lo que todos anhelamos? Un poco de drama, una pizca de romance y la esperanza de que el amor verdadero exista, incluso en el vertiginoso y superficial mundo del espectáculo. En resumen, mis queridos chismosos, el rumor de un posible romance entre Atai Ulusoy y Serinei Sarkaya ha incendiado las redes sociales y ha generado un debate apasionado entre los fans. Un supuesto gesto inesperado de Atai ha derretido corazones y ha alimentado las esperanzas de un reencuentro de ensueño. Sin embargo, es fundamental mantener la cautela, ya que no existe ninguna confirmación oficial de nada. Por ahora, todo se reduce a rumores y especulaciones. Pero como siempre, mantendremos nuestros ojos y oídos bien abiertos para informarles de cualquier novedad.
Muchísimas gracias por acompañarme en este apasionante viaje lleno de chismes y drama. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Recuerden que este es un espacio para divertirnos, compartir información y por supuesto chismear sin remordimientos. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que hay algo de verdad en este rumor? ¿Les gustaría ver a Atai y Serena juntos, tanto en la vida real como en la pantalla? ¿Cuál es su serie o película favorita de estos dos talentosos actores? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me fascina leerlos y conocer sus pensamientos. Y antes de despedirme les pido un último favor, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayéndoles contenido de calidad y para que esta comunidad siga creciendo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis adorados chismosos. Que tengan un día maravilloso, repleto de amor, felicidad y por supuesto, mucho chisme. Adiós.